En el calendario cristiano estamos en Cuaresma. So in the Christian calendar, we're in Lent. Faltan unas semanas para llegar a la Semana Santa, la semana cuando conmemoramos la crucifixión y celebramos la resurrección de Jesucristo. So we're just a few weeks away from Holy Week, the week when we remember the crucifixion and we celebrate the resurrection of Jesus Christ. So es un tiempo marcado cada año para reflexionar, corregir y encaminarnos en disciplinas espirituales para crecer y madurar en el amor de Dios. It's a time that's just set aside every year. It gives us the opportunity to reflect, to make corrections, to just focus our life, maybe with some spiritual disciplines to help us grow and mature in the love of God. So, durante Cuaresma 2024 y hasta el mismo domingo de la resurrección, nosotros aquí vamos a considerar las 7 señales milagrosas de Jesús que están destacadas en el evangelio de Juan. So during this Lent season and right up until the Resurrection Sunday, that's the Sunday of Holy Week, we're going to be looking at the 7 miraculous signs that John recorded in his gospel that point to Jesus. Cada domingo vamos a leer el relato de una de las señales milagrosas en Juan y reflexionar sobre el mensaje a las personas presentes en el momento, los lectores originales, cuando fue escrito y circulado el evangelio, y tal vez cómo nos habla hoy en este año 2024 donde estamos. So every Sunday we're going to be reading one or two of the miraculous signs in John and just reflecting what was happening in the lives of the people in that moment, then the readers who were reading it, and now us right here today. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde estamos? ¿Dónde estoy? En términos de la geografía, es muy fácil mirar Google Maps, identificar mi ubicación en el mundo del espacio. So I'm asking myself today, where am I? Where are we? And in geographical terms, we just look at Google Maps and it'll tell us right where we are in a world of space. Me fijo en un calendario y me puedo ubicar en el mundo del tiempo. So I can look at my calendar and know what the date is. You know, hey, Sunday, what is the date? 25th? 24th? Si guardo silencio y escucho mi cuerpo, if I'm silent and I listen to my body, es posible que me pueda ubicar según me siento, mis emociones. So maybe I can find out where I am emotionally. Estoy aquí, tiempo, espacio, pero me pregunto si estoy realmente presente o emocionalmente distante. So I'm here, I'm sitting right here, I'm in this place with you, but I ask myself, am I emotionally present or am I really off somewhere else? Y me pregunto también, ¿dónde estoy espiritualmente? ¿Estoy caminando para acercarme a Dios o para alejarme de Él? So I'm also asking myself, where am I spiritually? Am I walking in a direction to draw closer to God or am I walking in a direction that takes me away? ¿Estoy abierto o cerrado a la posibilidad de un milagro hecho por Dios solo para mostrar su amor? Am I open or closed to the idea that God might do a miracle just to show His love? ¿Soy consciente de mi caminar espiritual? ¿O estoy viviendo la ilusión de que todo es material? Am I conscious of a spiritual journey in my life? Or am I living in the illusion that everything is really just material?
Creo y vivo como si Dios estuviera realmente consciente de mí, de mi necesidad, de su misericordia y de mi deseo de acercarme o alejarme de Él. Am I believing and living my life as if God were really aware of me and my need for His mercy and my desire to either draw closer or get away from Him? Todas las personas en todos los tiempos contemplan estas preguntas de alguna manera. Everybody wonders these kinds of questions at some time. Hoy tengo otra pregunta. ¿Qué sucede dentro de mí, dentro de ti, cuando las cosas me pasan a mí? ¿Qué sucede dentro de mí cuando las cosas me pasan a mí? So I have this other question. What happens inside you when life happens to you? What happens inside you when life happens to you? Entonces, quiero leer el texto, la señal milagrosa de Juan 2, 1 al 11. Lo voy a leer simplemente en español. Si prefieres el inglés, está ahí o puedes buscar en tu teléfono. So I'm just going to read the text from John chapter 2, verses 1 to 11. I'm only going to read in Spanish. You can read the translation or you can look it up on your phone. John chapter 2, verse 1 to 11. Al tercer día se celebró un casamiento en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba ahí. También habían sido invitados al casamiento Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Y su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Había ahí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada uno o cada una cabían unos 100 litros. 100 litros de líquido. Y Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora, dijo Jesús, saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta primera señal milagrosa la hizo Jesús en Caná de Galilea, y así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahora, ¿qué está pasando en la situación y qué está pasando dentro de las personas mencionadas y afectadas? So I'm just wondering, what is happening in that situation and what is happening inside the people? I'm just going to talk about one of the people, not talk about them all, but you can imagine. Ustedes pueden imaginar los sirvientes o Jesús o el encargado del banquete o las personas. Usan su imaginación, está bien. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa dentro de ellos? What's going on in these people's lives? It's okay to use your imagination. La situación, como siempre en el evangelio de Juan, está situada en un sitio geográfico específico, en un tiempo determinado y en un espacio conocido. Están en el pueblo de Caná, en Galilea, están en el lugar del casamiento con muchas personas asistiendo. So it happens in the Gospel of John. He tells his stories in a specific time and place that you can identify
And so here they are in this town of Cana in Galilee, and there's a lot of people there. So Juan narra esa historia con propósito. Cada palabra en Juan es una narración de eventos y conversaciones que señalan a Jesús como Dios revelado. So every word in John is a narrative of events and conversations that point to Jesus as God revealed. Desde su famosísimo prólogo en el capítulo 1 hasta la resurrección, siempre Juan está señalando a Jesús y está demostrando cómo Jesús mismo señaló su señorío en el mundo creado e integrado por lo físico, tiempo y espacio, y lo espiritual. So, ever since the most famous prologue in the Gospel of John, all the way until towards the end of the resurrection, John is always demonstrating how Jesus himself identified his lordship over the whole created world, time, space, and spirit. En los primeros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, encontramos una óptica similar entre los tres, que es diferente a la de Juan. Y se llaman los sinópticos. In the first three Gospels, Matthew, Mark, and Luke, the way they write and their perspective is very similar. They have a similar optic, and so they call them the synoptic Gospels. Cuando ellos presentan los milagros, enfatizan una manifestación del poder de Dios. Matthew, Mark, and Luke always talk about the manifestation of the power of God in a miracle. Pero en el Evangelio de Juan, los milagros, 7, se llaman señales. In the Gospel of John, they call these power miracles signs. Juan eligió 7, el número de la perfección en hebreo. 7 señales, cada uno con su significado. So John chose 7. That's the number of perfection in Hebrew, and each one with its own important meaning. Collectivamente llevan un crescendo de asombro. So collectively they just go un crescendo of wonder as you read through the book, al leer el libro. Culminan en la resurrección de Jesús y su proclamación del perdón y la paz a través del poder de su presencia. So they end up the first miracle, the wine, the water in the wine. The last one, the resurrection, and Jesus proclaiming forgiveness and peace through the power of his presence. Entonces vuelvo a leer la historia. Al escuchar, considera con quién me identifico y por qué. Escucha la misma historia. ¿Con quién te identificas? Si estuvieras ahí, ¿quién serías? So I'm just going to read this one more time in Spanish, and you think, who do you identify with? Who can you relate to in this story? Al tercer día se celebró un casamiento en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba ahí. También habían sido invitados al casamiento Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Y su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Había ahí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada uno cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenan de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora sacan un poco y llévenlo al encargado del banquete. ¿Quién fue el sirviente con la suerte de hacer eso? Who was the lucky servant that got to do that? Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces el encargado llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato.
pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Y esta primera señal milagrosa la hizo Jesús en Caná de Galilea, y así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Con quién te identificas? Who do you identify with in the story? Yo me identifico con la madre de Jesús. Tal vez quisiera ser como ella. Cuando la vida se le complicó, I identify with Jesus' mother. Maybe it's because I want to be like her. Cuando la vida se le complicó y las circunstancias se pusieron adversas, María, la madre de Jesús, actuó de una manera muy ejemplar. Mire lo que hizo. So when her life got complicated and the circumstances went against her, she acted in an amazing way. Let's see what she did. Reconoce una necesidad. Acepta un nivel de responsabilidad. Identifica cómo ser parte de la solución. Y pide a Jesús su ayuda e intervención. She recognizes a need. She accepts her part of the responsibility or some level of responsibility. She identifies how she can be part of the solution. And she asks Jesus for his help and intervention. Pero lo que María no hace también es notable para mí. Tal vez porque podrían ser mis tentaciones. What Mary doesn't do also gets my attention, and maybe because these are some of my temptations. No aporta al problema al chismosear con los invitados sobre la falta de vino. She doesn't go commenting among all the people, look, these dummies, they ran out of wine. No reclama al encargado su falta. She doesn't go, who's in charge, and make a reclamo, make a complaint. No pretende ser la solución en sí misma. She doesn't go out and think she's the person who's going to resolve the problem. Es probable que María no espera un milagro de Jesús. No sabe si lo puede o quiere solucionar. It's very probable that Mary isn't asking for a miracle. She's just seen a problem and asking Jesus if he'll try to do something about it. Ella confía en Jesús. Piensa que es la persona más adecuada, más indicada para resolver la crisis que se está generando. She's trusting in Jesus that he is the most appropriate person in the moment to handle the crisis that is being created. Yo veo que María confía en Jesús para resolver una situación inédita, compleja, y es a favor de otras personas. Así, Maria is not even her problem. She's trusting in Jesus to help in this surprising, complicated situation that is really for the benefit of other people. No es su problema, pero el amor de Dios en ella y su fe en Dios la lleva a ser una persona que se preocupa por el bienestar de otros. It's not her problem, but the love of God in her, her faith in God, makes her be a person who is concerned about the well-being of the others. The people putting on the party, the people getting married. Cuando nosotros confiamos en Dios, vemos a los demás con mayor comprensión y compasión. When we learn to trust in God, we will see other people with greater understanding and compassion. Al confiar en Dios por su misericordia en nuestras vidas, crecemos en la capacidad de extender su misericordia hacia los demás. If we can trust God and ask him for mercy in our life, we can grow in our capacity to extend mercy to people around us. ¿Tú estás viendo a las personas con ojos de compasión o estás sobrecargado con tus propias preocupaciones?
Are you able to see other people with compassion? Or are you too overwhelmed by your own personal problems to see beyond that? María quería ser parte de la solución. Al confiar en Jesús y pedir su ayuda, pudo ver una revelación de su gloria. Mary wanted to be part of the solution. By trusting in Jesus and asking for his help, she was able to see a revelation of his glory. María, los discípulos y los sirvientes que llenaron las tinajas con agua, 600 litros de agua, vieron una señal clara de la presencia de Dios en medio de las circunstancias adversas de su vida. So Mary, the disciples, the servants, the ones who filled up those jars of water, 600 liters of water, were able to see a clear sign of the presence of God in the middle of their difficult, awkward circumstances. Muchas personas quieren ver un milagro para poder creer. Many people want to see a miracle so they can believe. María estaba dispuesta a creer en Jesús sin saber cómo ni cuándo iba a contestar. Mary was willing to trust in Jesus without knowing if he would even answer. Es por eso que ella vio su gloria y otras personas también. That's why Mary was able to, she believed before she saw the miracle. And all those people that were part of it were able to see the miracle because of her faith. María no sabía cómo iba a responder Jesús. She didn't know how Jesus would respond. De hecho, Jesús dio de entender que no era su momento ni su problema para resolver. In fact, Jesus his response to her that's recorded is that it's not really my problem and it's not my time. Sin embargo, por la petición de ella, él respondió con poder y con gloria. He says, not my problem, it's not my time. But because she asked, he responded with power and glory. Hay muchísimo más que se podría decir de Jesús y el agua convertida en vino y qué es lo que quería decir el autor del evangelio. There's so much more we could say about Jesus and the water turned into wine and what the author of the gospel was trying to communicate. Pero para hoy es suficiente para mí hacernos la pregunta: ¿qué sucede dentro de mí cuando las cosas me pasen a mí? So I think today, all the things we could say, this is the question I want us to reflect on. What happens inside of me when life happens to me? What happens in me when life happens to me? El desafío de la vida es creer que Jesús está cerca y podemos confiar en Él aún sin haber visto el milagro. The great challenge of our life is to believe that Jesus is near and that we can trust Him even if we haven't seen our miracle. Yo quisiera vivir con la fe de María en el casamiento de Caná. I wish I could live with the faith of Mary that she showed in that wedding. Reconocer una necesidad, aceptar mi parte o mi responsabilidad, identificar cómo ser parte de la solución y pedir con fe la ayuda o intervención del Señor Jesús. Just to recognize a need, accept my part, take a responsibility for a part, and identify how can I be part of the solution? And then ask God by faith to give His help. I'm not the solution, but God might have a solution for this. Yo no soy la solución, pero Dios podría ayudar y hacer algo. No hay garantías ni promesas de que nuestra agua se convertirá en vino. There's no promise or guarantee that your water is going to be changed into wine. Pero el evangelio de Juan nos asegura y señala que Jesús es digno de nuestra confianza.
But the Gospel of John is showing us and pointing to us that Jesus is worthy of our trust. Jesús determinará el cómo y el cuándo para revelar su gloria. Jesus decided when he would reveal his glory and how he would do it. Que este Cuaresma sea un tiempo y espacio donde tú y yo aprendemos a confiar más en Jesús y a esperar su respuesta y la revelación de la gloria de Dios. That this Lent time, this season, could be a time and a space where you and I could learn more how to trust in Jesus and wait for his answers and the revelation of his glory. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias que esa anécdota de pronto muy conocida o no tan conocida nos indica que podemos confiar en ti. Que aún en las cosas mundanas, cuando hay tantas cosas en el mundo que necesitan arreglo, tú estabas en una fiesta arreglando el asunto del agua y el vino a petición de tu mamá. Y a veces creemos que nuestros problemas son tan pequeños que no merecen mención. Pero creo que eres consciente de cada persona aquí. Tienes respuestas, pero también hay procesos para nuestra vida. Ayúdanos a confiar en medio de estos procesos, de las circunstancias adversas, y saber que tú eres digno de nuestra confianza. Ayúdanos a creer en ti. En el nombre de Jesús. Amén.